Bienvenidos. Estamos arrancando ya nuestro consultorio de Miguel el día de hoy. Gracias por estar con nosotros aquí en la 99, tu estación favorita en Morelos. Y quédense con nosotros porque hoy vamos a hablar de trastornos alimentarios. Importante que ustedes también pues puedan hacer sus preguntas, ya lo saben, a través del 777-4991-991. Para eso está con nosotros un especialista que es Itzia Ortega Belio, que pues es graduada por la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan, en la licenciatura en Psicología. También cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación en el Instituto de Estudios Universitarios y especialidad en Psicoanálisis por la Universidad Sigmund Freud en México, certificada también por lo que es el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales en diversos estándares y un sinfín de formación académica y experiencia que el día de hoy nos va a ayudar precisamente a hablar de lo que es este tema. Pues gracias, Itzia, por acompañarnos, por aceptar la invitación al consultorio de Miguel el día de hoy. No, pues es un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias a la 99 FM. Miguel, muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Y pues, queridos radioescuchas, esperemos que este tema sea de su agrado y sobre todo, pues, informativo, ¿no? Para que todos estemos con la cultura de salud mental, que es fundamental hoy en día. Y me gustaría precisamente por definir, dar como el concepto de los trastornos alimentarios que podemos, pues yo quiero preguntar, y eso se va desarrollando durante lo que es el consultorio del día de hoy, si hay alguna edad en especial y demás, si también a los adultos nos puede suceder o está sucediendo, porque regularmente esto se asocia mucho a los más jóvenes, ¿no? Pero eso ya lo platicaremos un poquito más adelante, Itzia. Mientras tanto, pues demos el concepto de qué es un trastorno alimentario. Claro que sí, con gusto. Fíjate que me gustaría basarme, pues hay un manual, ¿no? O sea, es un manual que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Pues en sus siglas DSM, en este momento estamos en el 5TR, que es el trabajo ya revisado, y pues de acuerdo a esta clasificación que es psiquiátrica meramente, pues los tipifica en varios, ¿no? Entonces, en esta clasificación podemos encontrar justo al trastorno de pues la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa. Encontramos también trastornos por atracones, pero dentro de esta clasificación ya nos han adicionado algunos, ¿no? Que puede ser la pica, el trastorno de rumiación, el trastorno por evitación o restricción del alimento, ¿no? Entonces, un sinfín de situaciones y que si bien estos trastornos pues no paran ahí, ¿no? O sea, también nos pueden derivar otro tipo de problemáticas o padecimientos mentales, ¿no? Nos pueden ocasionar a lo mejor un trastorno obsesivo compulsivo, una psicosis, ¿no? O sea, cuando ya hablamos de una anorexia pues en su mayor potencial, entonces esto ya también podemos hablar de una psicosis. Entonces, un trastorno nos puede llevar a otros. Por eso la importancia de conocer y de saber qué es cada uno de ellos. Entonces, voy a platicarles un poquito sobre las características de los trastornos para irnos familiarizando. Esto es en el plano mental, ¿verdad? Porque regularmente pues decimos trastornos alimentarios y pensamos, pues sí, tiene que ver con la cuestión de la nutrición o no nutrición en ese momento correctamente que se debe de tener en todas las etapas de nuestra vida. Pero esto surge a partir de un estado mental que no es el más positivo que se puede tener, ¿o cómo es el origen? Antes de que pasemos precisamente a la definición de esto. Fíjate que el origen justo tiene que ver con estas situaciones. Okay. Hay factores que predisponen estos trastornos, ¿no? Vamos a entenderlos, digamos, como la vulnerabilidad o sensibilidad que tenemos cada uno de nosotros para desarrollar el trastorno en sí. Okay. O sea, no todos los individuos o toda la psique o todas las mentes funcionamos de la misma manera, pero sí hay personas que son más susceptibles a desarrollar el trastorno por muchos factores, ¿no? Que son los que a continuación voy a mencionar. Tenemos factores que son predisponentes a, ¿no? ¿Como cuáles? Factores socioculturales. Este es bien interesante, Miguel, porque fíjate que estamos en una cultura en la que la delgadez pues es el boom del día, ¿no? Entonces, estos factores sí nos predisponen a poder desarrollar, dependiendo de cómo se haya estructurado nuestra psique en los primeros años de vida, ¿no? Cómo esté conformada mi estructura de la personalidad. También el ideal de belleza, pues ese es una cuestión sumamente importante, ¿no? Entonces, aquí sí me gustaría hacer un paréntesis. Fíjate que socialmente pues nos encontramos en una cultura de estereotipos, ¿no? Claro. Y el estereotipo para nosotros como cultura mexicana pues tiende hacia lo rubio, hacia la tez blanca, hacia el ojo azul, ¿no? Entonces, cabe señalar pues que la cultura mexicana no tenemos esos rasgos, ¿no? Somos una cultura de mezcla y pues
también genéticamente pues estamos constituidos de manera diferente, ¿no? No somos como los asiáticos, no somos como los europeos, ¿no? No somos como los nórdicos. Entonces, dado eso, pues, ¿de dónde parte el concepto de belleza? Aquí creo que sería importante cuestionarnos qué es lo bello. O sea, yo diría, bueno, ¿qué es lo bello? Se le ha asumido como una cualidad, ¿no? Yo diría, pues es un atributo meramente. Hasta, de hecho, un privilegio, sobre todo por medios, hablando del medio de la moda, ¿no? Que desde antes, pues yo creo que desde los 60, 70 empezó este tema. Igual los concursos de belleza, donde también nos ponen el estereotipo de la mujer que tiene que ser delgada, con altura y demás situaciones que nosotros vemos y que pues antes estábamos pues de forma más directa ligados a esta información. Hoy en día no sé cómo esté o cómo lo percibe usted, psicóloga, para contextualizarlo también con papás y mamás que tienen adolescentes que a lo mejor pueden estar pasando una situación como esta, de principio precisamente por parecerse o ser como de un grupo de este tipo de personas que así nos ven actualmente en las redes sociales. Claro, o sea, es lo que comentaba, ¿no? O sea, finalmente el cómo se origina, respondiendo a tu pregunta, este es un factor que lo puede, o sea, que predispone, ¿no? Que predispone a que podamos ser sujetos o vulnerables a tener un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Hay una edad a partir de que se presente más, de acuerdo a la experiencia o casos que haya tenido, que sepa? Fíjate que estadísticamente el detonante puede presentarse a finales de la adolescencia, ¿no? O justo cuando están en ese ínter entre la pubertad y la adolescencia. Puede detonar el cuadro de algún trastorno alimentario, pero no es, digamos, una norma, ¿no? Que justo en esa edad nos puede dar en la adultez. Y también uno de los mitos es que en su mayoría, o más bien le da a las mujeres, ¿no? Esto pues tampoco es así, ¿no? Hombres y mujeres estamos pues propensos a padecer este tipo de trastornos. Entonces, sí, la edad en particular pues se da en esa etapa, sin embargo, bueno, puede ser en cualquiera de las edades, ¿no? Entonces, y algunas otras cosas que también nos quería compartir previo a tener esta pregunta con usted, psicóloga, que nos decía sobre ciertas características, ¿no? Claro. Sí, entonces, bueno, son factores que predisponen, ¿no? Comentaba como la parte de pues esta sociedad de consumo en la que nos encontramos también, ¿no? Por otro lado, hay factores individuales. Estos factores individuales ya dependen de rasgos de la personalidad. O sea, es decir, de cómo mi estructura psíquica, o sea, la mente se haya conformado, mi ser, mi yo, ¿no? De qué tan fortalecido se encuentra. Aquí, en este sentido, muchas personas hablan de una autoestima, ¿no? O sea, hemos escuchado decir, pues es que tienes baja el autoestima o tienes una autoestima muy alta. Realmente este parámetro o esta medida, en lo particular o en mi formación psicoanalítica, yo no uso mucho este término de alta o baja, ¿no? O sea, realmente el autoestima se conforma de todos los logros que cada uno de nosotros tengamos al día de hoy, ¿no? O sea, de eso se conforma. Yo no puedo decir, oye, Miguel, tú tienes una autoestima más alta que la de Itzia, ¿no? O Itzia tienes una autoestima más baja que la de Juanito, ¿no? O sea, realmente la autoestima es mía. Sí. Y es tuya, ¿no? O sea, realmente esta comparativa creo que también ha sido desvirtuada y pues esto también nos impacta, ¿no? Nos impacta de manera personal el decir, ay, pues es que fulanito se ve más que, ¿no? O menos que. Entonces, en esta cuestión de competir, realmente también a nivel psíquico, a nivel mental, pues nos causa estragos bastante fuertes, ¿no? El compararnos con los hermanos, ¿no? Sí, los papás hacen mucho eso. No sé si actualmente lo hagan, si lo hacen de verdad, creo que no es nada saludable, sobre todo porque empieza la competencia entre ellos. Exacto. Y empiezan los conflictos y te tienes que parecer más a tu hermano mayor, o mira, él sí me hace caso, o él sí sigue las normas, o él sí indican hasta este tipo de no sé, pues cosas como él sí es guapo, él sí es inteligente y demás. Ojalá no lo hagan, porque sí es algo que nos afecta a todos a partir precisamente de esa edad o esa comparación que hacen los papás y mamás. Claro, o sea, realmente tiene un impacto, ¿no? O sea, a nivel personal bastante fuerte. Y el hecho de estar compitiendo de manera constante, entendemos, somos seres pues que competimos. Sin embargo, vuelvo a reiterar, ¿no? O sea, la autoestima pues es única y esa se va a conformar con los logros que yo he obtenido a lo largo de la vida, ¿no? O sea, entre más exitoso, si yo soy buen deportista, si yo tengo más reconocimiento, si yo tengo más formación, si culturalmente me preparo, de eso se va sosteniendo y de eso se va soportando, no en función de lo que el otro sea, ¿no? De las comparaciones que se puedan emitir, o si es más rubio, o si es más alto, o si es más fornido, ¿no? Entonces,
esto no tiene que ver con el autoestima, sino de esa manera podemos nosotros estructurarnos de manera más sólida mentalmente. ¿Qué otros factores? ¿O pueden existir también factores genéticos o ambientales que aumenten el riesgo de sufrir algún trastorno alimentario? Por supuesto. Otro de los factores pues tienen que ver justo con factores familiares, ¿no? A veces la sobreprotección o incluso en las familias escuchamos pues lo que llamamos apodos, ¿no? O sea, que de momento este impacto de, ay, el gordito, ¿no? O la gordita. Entonces, recordemos que la mente es sumamente poderosa, ¿no? O sea, lo que yo le digo a mi mente, y aquí me gustaría hacer un ejercicio muy simple con ustedes para que nos demos cuenta qué tan poderosa es la mente. O sea, la mente cree todo lo que yo le digo, absolutamente todo, ¿no? Si en este momento yo les voy a invitar, queridos radioescuchas, a que se imaginen ustedes un limón, un simple limón grande, así sumamente pues jugoso, y ese limón vayan imaginándolo junto conmigo, ¿no? O sea, ese limón pártanlo a la mitad, ¿no? Ahora, ya tengo la mitad de ese limón, ahora exprímanlo en su boca, ¿no? Exprímanlo así, ese juguito, ¿no? No sé si ustedes experimentan la misma sensación que yo, pero es como sin tener el limón en la mano y sin que realmente exista ese limón, automáticamente mi cerebro manda señales y mis glándulas salivales, que es lo que pasa. Decimos que salivamos. Salivamos. ¿No? Sin Igual tener, cuando nos imaginamos algún platillo que dice, no, oye, es que está delicioso, no, y mira, ahorita hasta le haces así. O sea, esa es la sensación y el mensaje que le mandamos a nuestro cerebro. Exacto. Entonces, ¿a qué voy? La mente cree todo lo que yo le diga. En este momento, sin que yo tuviera un limón físicamente, mi mente creyó que había un limón y empezó a crear todo el proceso. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, ¿no? La mente, tú le mandas una indicación, la mente lo cree, automáticamente se generan pues pensamientos y esos pensamientos nos derivan en emociones. Entonces, todo este cuadro efectivamente pues puede predisponer, ¿no? Si en la familia también hay situaciones de sobreprotección, de poca comunicación, familias rígidas o con altas expectativas, porque a veces hay altas expectativas y depositamos en los hijos pues toda esa frustración que nosotros como adultos no realizamos. Entonces, por supuesto que la familia también es un detonador importante para el desarrollo de trastornos en la conducta alimentaria. ¿Qué tenemos que hacer? Porque vamos a estar hablando de esto y es un tema súper importante. Casi no se habla, o se habla a partir de la pandemia, de lo que es la salud mental. Pero cada vez se le da más peso, pero de repente, aunque se le da más peso, como ya es mucha información, de repente ya no sabemos qué tan certero o qué podemos hacer. Yo quisiera que el día de hoy nos diera como una guía sobre qué podemos hacer, los puntos donde estar alerta, qué cosas no hacer también para tratar de evitar este tipo de trastornos alimentarios en nuestros seres queridos, sobre todo hablando más de los hijos, ¿no? Que creo que es una población que está pues más susceptible a este tipo de situaciones. Como bien lo dice, creo que durante la adolescencia estamos tratando de incorporarnos a un grupo de personas, buscando amigos o tener la aceptación también. Si cambiamos de escuela, de primaria a secundaria, de secundaria a preparatoria y demás, ¿no? Entonces quiero que hoy nos ayude también con eso para darnos una guía o qué hacer y qué no hacer. Claro. Por eso es importante, primero que nada, mantenernos informados, ¿no? Conocer qué es lo que está pasando. Sin embargo, aquí es importante citar también que hay factores que desencadenan también este cuadro como factores estresores, ¿no? Okay. O sea, usualmente estamos sometidos a altos niveles de estrés por diversas causas, ¿no? Entendamos también que la mente y el cerebro, bueno, cuando nos sometemos a altos niveles de estrés, pues tiene sustancias, ¿no? Hay neurotransmisores que hacen conexión y que en esta sinapsis liberan, ¿no? Y es lo que mantiene el buen funcionamiento y equilibrio de nuestro organismo. Pero cuando los niveles de cortisol que nosotros estamos segregando son muy altos, justo derivados por el estrés, el cortisol es como un veneno para el cuerpo. Entonces, esto sí nos puede detonar. Nivel de ansiedad muy alto también. Entonces, son, digamos, situaciones que predisponen también al cuadro. Respondiendo a tu pregunta, es importante, primero que nada, no emitir
pánico, ¿no? O no entrar en cuestiones, dar por sentado que yo ya tengo este trastorno. Lo primero es cuando yo identifico, porque usualmente los que identifican pues son los familiares cercanos o los amigos, son los que saben, ¿no? Así es. Realmente la persona que padece este trastorno tiene poca conciencia sobre la enfermedad. Entonces, esto también puede llevarnos a que el tratamiento pues no se siga de manera adecuada. Usualmente son llevados por familiares a consulta médica. Entonces, es importante que si yo detecto que en casa alguna persona cercana a mí empieza a presentar ciertas características que son las que es importante mencionar. Para que yo pueda dar un diagnóstico de un trastorno de conducta alimentaria, la persona tiene que cumplir con ciertos criterios. O sea, tiene que palomearse casi todos para decir, tengo ya el trastorno, no porque yo en ese momento a lo mejor presenté vómito o de repente llevo 2 días inapetente, ya tengo un trastorno. O sea, habría que ser valorado por un especialista y que el especialista sea el que me diga, tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, no entremos en pánico. Seamos valorados y cuáles son algunos de los criterios que yo tengo que cumplir. En el caso de diagnósticos de anorexia, podemos darnos cuenta porque la ingesta de alimentos se restringe. No es acorde ni a la edad ni al peso que tengo que tener en función de los estándares, de mi estatura. Entonces, hay restricción en esto, ¿no? También hay miedos irracionales sobre el temor a engordar, por ejemplo, ¿no? O a ganar más peso. ¿Lo expresan como de qué forma podemos nosotros detectar cuál sería un síntoma o señal de que alguien está teniendo este tipo de situaciones? Por ejemplo, si alguien conocemos a los hijos, somos los papás, ¿no? Claro. A veces nos hacemos como que no vemos, pero usualmente somos quien conocemos a los hijos, ¿no? Los amigos muy cercanos también pueden percatarse. De momento, pues nosotros conocemos qué tanto comemos, qué tanto no comemos, qué productos nos gustan, qué productos nos desagradan, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a padecer este trastorno, efectivamente son muy notorias ciertos cambios en el comportamiento, ¿no? O sea, desde el insomnio. En el caso de mujeres, pues en el caso de anorexia se presenta lo que es la menorrea, o sea, la menstruación desaparece, ¿no? O sea, es ya irregular. Podemos también darnos cuenta que hay abstinencia del alimento, o sea, se restringen el alimento de manera muy marcada y como es inconsciente en la persona que lo padece, sí verbalizan de manera recurrente percepción sobre su imagen corporal, ¿no? En el sentirse gordos de manera constante. Pero aquí es alarmante porque ya pueden caer en una distorsión completa y alteración, ¿no? De su imagen corporal. ¿A qué me refiero con esto? Que pues se ven en el espejo y hay una alteración y distorsión, ¿no? Eso es lo que citaba, que pueden caer en un cuadro psicótico, ¿no? O sea, ya verse completamente obesas cuando en realidad pues ya lo que está soportándonos es el hueso, ¿no? Sí. Entonces, sí hay casos ya muy alarmantes de anorexia. Y este trastorno pues no es para pasarlo por alto, ¿no? O sea, realmente tiene un alto índice de mortalidad y esto pues por suicidios, por desnutrición. Entonces, sí tenemos que darle la seriedad que merece, ¿no? Este padecimiento. Entonces, muy bien, pues estamos hablando de trastornos alimentarios con la psicóloga Itzia Ortega Belio. Gracias por estar con nosotros. Si tienen dudas, ya lo saben, 777-499-1991. Este es el momento. Está nuestro especialista que tiene mucha experiencia y formación académica también importante, que pues está para ayudarnos y sobre todo porque estos temas regularmente no los comentamos, los dejamos pasar, no les damos precisamente esa importancia que deberíamos de tener, sobre todo si se está presentando en este caso con alguien cercano a nosotros, como pueden ser nuestros hijos e hijas. Vamos a la pausa y regresamos al consultorio de Miguel. Recuerden, 777-499-1991. Seguimos en el consultorio de Miguel. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden que nos pueden hacer sus preguntas al 777-499-1991. Estamos hablando de trastornos alimentarios. Estamos precisamente el día de hoy con una invitada con una formación extraordinaria y además también pues platicando de esto que sí nos debe de preocupar y que debemos de ponerle atención a este tipo de problemas que se puede presentar. Sí lo llamamos como un trastorno alimentario. Y está con nosotros Itzia Ortega Belio, que es graduada por
por la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan, con la licenciatura en Psicología, también una maestría en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios y especialidad en Psicoanálisis en la Universidad Sigmund Freud en México y un largo CV de formación. Pues ahora hagamos como un punto del concepto o la diferenciación que existe entre estos trastornos alimentarios, que es la bulimia, que es la anorexia y también pues los atracones. Que esos atracones pues como que a veces los vemos en las películas y decimos es normal si hay un rompimiento, o igual si de repente sabes que no quiero comer nada pero me voy a atracar pues todo lo que es a lo mejor en ese momento una pizza. O sea, hablemos de esto que sí puede ser común desafortunadamente actualmente en algunos casos, ¿no? Claro que sí, con gusto. Pues como mencionaba anteriormente, pues la anorexia tiene ciertas características, ¿no? Que en función de esto podemos más bien detectar si hay indicadores de alarma. Y sí es importante señalar que no todas las personas en este sentido pierden el apetito ante el caso de la anorexia, sino todo lo contrario, hay hambre, ¿no? O sea, realmente pues el hambre es un instinto, ¿no? Claro. Entonces existe el hambre, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? El hambre la utilizan como herramienta, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? O pueden sustituirla, ¿no? O sea, me como un chicle, o tomo agua, o me como un pedacito de manzana, o tomo mate, ¿no? Pero es como un logro. O sea, cuando experimento hambre y logro restringirla, es la satisfacción que se genera a nivel psíquico con la anorexia. O sea, lo logré, ¿no? O sea, aún con hambre logré no comer. Y esto se refuerza a nivel mental, entonces es bastante grave, por eso es que el trastorno pues a nivel psíquico sufre impactos muy, muy, muy importantes, ¿no? Hay una edad, en este caso de la anorexia, que se presente más y decíamos que no solamente en mujeres, casi siempre está asociado con mujeres, pero también sucede en los hombres. Sí, por supuesto, o sea, el género no es una determinante para decir que las mujeres somos las que tenemos anorexia, no, o sea, esto puede presentarse en diversas edades y también en género, o sea, no es una condicionante, ¿no? En el caso de la bulimia, por ejemplo, aquí a diferencia de la anorexia, pues la bulimia es lo contrario, ¿no? O sea, hay episodios que son recurrentes de atracones, o sea, la ingesta de alimento es mayor a la que usualmente consumimos. Efectivamente, con el ejemplo que pusiste muy atinado, puedo comerme una pizza completa, claro, cuando a lo mejor pues anteriormente solamente degustaba 1, 2, a lo mejor 3 rebanadas y quedaba saciada, ¿no? Pero ¿por qué nos pasa esto? Porque creo que todos lo hemos pasado. Digo, no voy a comer pizza durante 3 meses, pero cuando llega la pizza, en lugar de comerme 1 o 2 pedazos, me como hasta 4 o 5. Fíjate que hay asociaciones, o sea, de momento la comida es algo muy placentero. Ajá. La comida se asocia con placer. Entonces, cuando de momento psíquicamente a lo mejor nos encontramos con alguna situación no tan equilibrada, podemos sustituirlo por el alimento. El alimento, de acuerdo al enfoque, pues trae consigo ciertas regresiones, ¿no? A etapas tempranas del desarrollo. Recordemos que la madre, pues es la dadora de alimento, ¿no? La que nos cuida, la que nos provee de todas mis necesidades básicas. Y pues hay una etapa en el desarrollo, justo que más adelante les voy a hablar, en donde pues todo el placer se experimenta a través de la boca, ¿no? Entonces el alimento pues sí es un sustituto muy importante para que el cerebro entienda que ante desajustes emocionales, pues aquí hay algo placentero, ¿no? Y qué mejor que la comida. Ahora, si esto no es muy recurrente, podemos llamarlo que está dentro de lo normal, hablando de, no sé, si me sucedió porque en este momento tuve un despido laboral, o porque si terminé una relación, o porque, no sé, alguna situación emocional que esté afectando en ese momento a mi persona, y que me sucedió hace 6 meses, pero me vuelve a suceder otra vez en, no sé, 4 meses. Hay como los síntomas de alarma o señales de alarma que debemos estar atentos. Si esto es recurrente, cuántas veces o a partir de qué podemos o debemos de preocuparnos. Porque sucede también mucho en los adultos, y en los adultos regularmente pues menos importancia le damos porque vemos de que ya pasó, ya estoy nuevamente bien y pues ya no va a volver a suceder eso. Hasta que otra vez vuelva a recordar a mi ex, o vuelvo a traer un recuerdo a lo mejor que me hace comer. Mira, es lo que anteriormente mencionaba. Efectivamente, esto que tú comentas son asociaciones que nosotros tenemos, ¿no? Okay. La mente regularmente tiene más presente
estas emociones que no son tan positivas, ¿no? No hablemos de emociones negativas porque, bueno, todas las emociones nos enseñan cosas, ¿no? Sí. Algo tenemos que aprender. Sin embargo, cuando experimentamos una que no es tan grata, efectivamente podemos asociarla con algo que sí nos genera placer. Como mencionaba, pues la comida es placentero. Sí. Si me sucede a lo mejor en alguna ocasión y de momento vuelve a presentarse a los 6 meses, recordemos que para que yo sea diagnosticado con algún trastorno ya de la conducta alimentaria, tengo que tener o cumplir con ciertos criterios diagnósticos. En el caso de la bulimia, estos episodios de atracones se presentan al menos una vez a la semana por un periodo de 3 meses. Muy bien. Esto puede ir aumentando, ¿no? O sea, en vez de una vez, puede presentarse 2 o hasta 3 ocasiones o más, ¿no? Pero sí es gradual, o sea, va aumentando, pero sí tiene digamos, esta característica, que al menos una vez a la semana hay un atracón, o sea, no puedo controlar, digamos, ya no tengo hambre, pero es un impulso a seguir comiendo, hasta sentirme lleno al tope, y aquí no es lo delicado, porque la bulimia no solamente viene con el atracón, ¿no? Sino ya se presentan, digamos, comportamientos compensatorios, como cuáles, puedo inducirme el vómito, ¿no? Puedo utilizar laxantes de manera inadecuada. Entonces, esto ya trae otra consecuencia. Y bueno, si nos vamos ya a situaciones médicas, pues la bulimia nos trae, digamos que ya cuadros clínicos muy marcados, ¿no? O sea, la dentadura empieza a verse afectada, ¿no? El estómago. Entonces, sí hay situaciones muy marcadas. O sea, a lo mejor de momento todos hemos tenido un atracón en algún momento. Sí. Sin embargo, 15 tacos, no sé. 15 tacos, ¿no? Lo digo porque hay algunos que de repente, es que tengo mucha hambre, no comiste en todo el día, pero no pensar que esté asociado a un trastorno alimentario. Exactamente. ¿Qué especialista diagnostica precisamente que estemos ante un trastorno alimentario? ¿Con quiénes debemos acudir para esta situación? Fíjate que estos trastornos de la conducta alimentaria, por ser un trastorno complejo, realmente la sugerencia aquí es un trabajo multidisciplinario. ¿A qué me refiero con esto? Porque son trastornos con una alta complejidad. Entonces, debemos canalizar con el médico, pues nutrición, asistencia psicológica y también psiquiátrica. Entonces, este cuerpo de médicos en conjunto son los que pues deberían estar trabajando con un trastorno ya diagnosticado de la conducta alimentaria. O sea, no solamente, voy al médico o voy al psicólogo, sino un trabajo multidisciplinario es el que realmente nos funciona. En muchos casos, ya cuando estos trastornos pues tienen una gravedad ya pues alta, efectivamente, pues el trabajo psiquiátrico y médico son cruciales para salvar la vida de los pacientes, ¿no? Nosotros en el caso pues terapéutico justo trabajamos con romper estos ciclos, pues que por supuesto no es sencillo, ¿no? O sea, trabajar a nivel psique para que este ciclo de restringir el alimento, luego hay atracones y luego se presenta el vómito, este cuadro se tiene que desarmar porque es un ciclo constante, se repite de manera constante y como mencionaba, desencadena otros trastornos, a lo mejor ya se me vuelve una obsesión, ya se convierte en compulsión, entonces puede desencadenarnos otro tipo de trastornos, entonces hay que trabajar pues en trabajo multidisciplinario. Perfecto, pues vamos a ir a la pausa y ya vamos a regresar al último bloque del consultorio de Miguel el día de hoy. Recuerden 777-499-1991 para sus preguntas y dudas. Hay alguien que nos está ya haciendo algunas preguntas que quisiera de una vez hacerlas para regresar y contestarlas después del corte. Nos dice, ¿cómo afecta el trastorno alimentario la vida cotidiana y relaciones sociales de quien padece? Esa es una. Y también si existen mitos o conceptos erróneos alrededor de la anorexia y bulimia que tal vez le gustaría desmentir el día de hoy aquí en lo que es el consultorio de Miguel y pues el papel de la educación de los papás en las escuelas. ¿Qué tan importante es esto? ¿No? Lo platicamos, ¿le parece bien? Después de lo que es la pausa aquí en el consultorio de Miguel. Recuerda 777-499-1991 en la 99. Regresamos al consultorio de Miguel, gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en la 99, tu estación favorita en Morelos y pues bueno, regresamos a platicar de este tema ya para pues algunas respuestas de las preguntas que nos hicieron, así como también cerrar el tema del día de hoy de trastornos alimentarios. Pues hacíamos esta pregunta para que nos apoye de cómo afecta lo que es el trastorno alimentario, la vida cotidiana y relaciones sociales de quien lo padece. Pues es importante justo señalar que
La parte social es altamente afectada debido a que se presenta un factor que se llama culpa. Y vergüenza, por supuesto, porque en el caso de la bulimia, pues el estar expuesto a público y que el público se percate de la manera en la que yo como, o sea, los atracones y la compulsión que tengo, pero que aparte es inconsciente, o sea, no puedo yo frenarlo, ¿no? O sea, no puedo detenerlo, parece a lo mejor incrédulo, sin embargo, para la persona que lo padece, no puede parar de comer. Entonces, el hecho que me estén observando y que vean la cantidad de alimento entonces, ¿qué hago? Evito, ¿no? Evito ir a fiestas, evito convivir, incluso evito bajar a comer ahí con mis papás, ¿no? En la hora de la comida. Entonces, socialmente empieza a haber un deterioro, ¿no? Se empiezo a aislarme. En el caso de la anorexia, por supuesto, porque de momento es lo contrario, ¿no? Sí. El hecho de, pues, no quiero comer nada, o si salgo con mis cuates y de repente vamos a una pizza, o vamos al café, o vamos al pastel, pues yo no como nada más que agua, aunque tenga hambre, pero pues estoy en esa lucha constante. Entonces, evito escenarios sociales. Por supuesto que es un impacto bastante fuerte y hay un deterioro social muy grande. Antes de despedirnos, también me gustaría que habláramos si existen mitos o conceptos erróneos que existen alrededor de la anorexia y la bulimia que tal vez le gustaría desmentir, psicóloga. Pues uno de los mitos, y lo mencionamos hace unos minutos, efectivamente tiene que ver con género, con cuestión de género, que pues estos padecimientos no solamente afectan a mujeres, sino a hombres, mujeres, niños, niñas, ¿no? Adultos. Entonces, eso sería una de las cuestiones a desmentir, que no es cuestión de género, no hay una edad. Sin embargo, sí pueden detonar en la adolescencia, pero se pueden presentar en cualquier momento, ¿no? Entonces, sería una de las cuestiones. Y el rol que juega la familia y el entorno en lo que es el proceso de recuperación de un trastorno alimentario. Hablábamos fuera del aire y uno piensa que esta ayuda solamente tendría que recibirla el paciente, cuando no es así. Y me refiero a toda la ayuda que es multidisciplinaria, como bien lo marcó. ¿Ahí cómo entra o cuál es el papel de la familia? Fíjate que pues desde el enfoque de psicoanálisis, la figura materna ha tenido un protagónico importante en el desarrollo de este trastorno a nivel psíquico. En este sentido psicoanalítico, la falla de la madre en edad temprana y primitiva puede ser un detonador muy fuerte a que en una etapa posterior se desarrolle este trastorno. Digamos, con esto sí también quiero ser muy puntual de no echarle la culpa a la mamá de lo que yo padezco. Sin embargo, la familia debe ser partícipe del tratamiento al que está sujeto la persona que padece este trastorno. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que no solamente la persona con el trastorno tiene que estar sometida a un análisis o a una terapia, sino también la familia debe formar parte de este tratamiento, ¿no? O sea, también la atención psicológica es para la familia porque pues a veces es un síntoma de la familia, ¿no? El trastorno que se padece es el síntoma de que algo en la familia no está siendo funcional. Entonces, igual pueden ser no solamente un integrante de la familia, sino varios los que estén pasando estos trastornos alimentarios, a lo mejor en diferente nivel, o solamente es una persona la que puede estar pasando esta situación. No necesariamente, o sea, puede haber un paciente, sin embargo, también pueden presentarse más miembros de la familia, ¿no? De momento pueden ser espejo el uno del otro, ¿no? A lo mejor la madre es espejo de la hija y la hija es espejo de la madre. A veces las conductas se replican. Entonces sí es importante identificarlas, ¿no? O sea, cuando a lo mejor yo estoy sometida a una dieta porque así mi médico me lo prescribe, o si la dieta es simplemente por no engordar y por mantenerme delgada. Si estoy haciendo ejercicio por no engordar o que realmente el ejercicio tenga un significado para mí de salud emocional, de salud mental, estoy bien nutrida, a lo mejor. Entonces hay que revisar también qué significado estoy teniendo. Entonces pueden haber más miembros, ¿no?, de la familia que tengan este padecimiento. Me gustaría que nos dieras recomendaciones a alguien que sospecha que tiene un trastorno alimentario, pero tiene miedo de buscar ayuda. Regularmente, ¿tenemos miedo o tenemos vergüenza? ¿Qué recomendaciones o qué mensaje podrías brindar precisamente para las personas que se puedan encontrar en este momento con este tipo de trastornos, que sospechen que tal vez tienen un trastorno alimentario? La sugerencia primordial sería, si estoy identificando en mí o en alguna persona que hay
la posibilidad de padecer algún trastorno de la conducta alimentaria. Entendemos que el miedo está presente, entendemos que la vergüenza puede estar, sin embargo, estas dos emociones hay que escucharlas, ¿no? El miedo puede ser mi mejor aliado. ¿En qué sentido? Es el que me puede empujar a que yo solicite ayuda, a que yo solicite apoyo. Entonces, la recomendación sería atendernos con algún profesional y pues que él nos emita un diagnóstico, ¿no? O sea, sin el diagnóstico tampoco caigamos en sugestión. Sin embargo, si hay sospechas de que yo puedo estar presentando o alguna persona cercana a mí, no lo pasemos por alto. Como mencioné anteriormente, estos trastornos de la conducta alimentaria tienen un alto índice de mortalidad. Entonces, toda enfermedad, incluyendo físicas, mentales, pueden ser curadas si se detectan a tiempo. Esto también aplica, ¿no? Entonces, sí tomémoslo en consideración, tomando en cuenta que en el estado en Morelos, principalmente en el 2023, los casos de trastornos de conducta alimentaria aumentaron en un 80%. Entonces, esto va en incremento, ¿no? Entonces, sí tomemos la seriedad que amerita y pues no olvidemos también que justo el 30 de noviembre pues es el Día Internacional que se conmemora los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, esta fecha pues tiene como finalidad justo hacer conciencia, ¿no? En la población sobre las alteraciones, prevenirlas en tiempo y sobre todo atenderlas de manera adecuada, ¿no? Entonces esa sería la invitación, que no lo pasen por alto, escuchen a su cuerpo. O sea, para mí es muy importante que aprendan a escuchar el cuerpo. El cuerpo nos habla, la mente y el cuerpo no están separadas, es una unidad, y si yo aprendo a darle lectura corporal a todos los padecimientos, yo siempre lo he dicho, el cuerpo es una máquina perfecta, el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse en automático. Así es. Sin embargo, si no tengo salud mental, no voy a tener salud física. Entonces, hagámoslo una unidad, escuchemos al cuerpo, y si mi cuerpo me está demandando, no lo pasen por alto. Entonces, escuchen a su miedo, escuchen a su vergüenza, y que esas sean sus aliados para justo acudir con un especialista. Pues muchísimas gracias por habernos visitado en el consultorio de Miguel para hablar hoy de trastornos alimentarios. Es Itzia Ortega Belio, graduada de la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan, licenciatura en Psicología, maestría en Ciencias de la Educación en el Instituto de Estudios Universitarios y especialidad en Psicoanálisis en la Universidad Sigmund Freud en México, y certificada también por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales en diversos estándares. Gracias por compartir con nosotros esta información. La invitación está abierta para que vengas a más consultorios y hablar también de lo que es salud mental y otras cosas que van, por supuesto, alrededor, acompañadas, pues actualmente con lo que está sucediendo en nuestra vida. Yo estoy impactado por esa cifra que nos diste, que aumentó el 80% ese tipo de trastornos tan solo en el estado de Morelos. Y que pues de verdad este tema casi no se comenta o no se menciona o se difunde tanto en medios. De ahí la importancia en que ustedes de verdad se quiten ese tipo de miedos, de vergüenzas, y sobre todo que tomen acciones. Si de repente las dejamos pasar, pues esto puede generar pues también algo desastroso al final de lo que es el mensaje que tenemos que dar, ¿no? O sea, queremos hablar de que se va a disminuir este número en lugar de aumentar en próximas fechas. Gracias por estar con nosotros, Itzia. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues no se pierdan más información en el consultorio de Miguel, la 99 FM. Entonces, pues queridos radioescuchas, un placer estar con ustedes. Gracias, Miguel, por la invitación. Gracias a ti. Y gracias también a los que nos ven a través de YouTube, Diario de Morelos 1. Ahí está el consultorio, pueden checar el playlist. Nos siguen a través de YouTube, Diario de Morelos 1, y pueden volver a escuchar el consultorio por si alguna situación que se bajaron del auto, hicieron otra actividad y se perdieron parte de lo que es este consultorio. Ahí precisamente lo pueden ver nuevamente. Nos escuchamos mañana aquí en el consultorio y nosotros regresamos a Chavorrucos y Millennials.